El tema de esta conferencia es relativismo moral. El relativismo es un cáncer ideológico de nuestro tiempo que preocupa enormemente al Papa. Lo ha repetido muchas veces. Es tremendo el cáncer ideológico del relativismo. Y todo lo que sea fidelidad a la verdad se le pone una etiqueta peyorativa: fundamentalismo, intransigencia, intolerancia, etiquetas peyorativas, como si la fidelidad a la verdad fuera mala. Tolerancia sí con las personas, no con el horror. El error no tiene derechos. Y con el error hay que ser intolerante, naturalmente intolerante. Intransigente, naturalmente intransigente. El error no tiene derechos. La persona sí. La persona equivocada, pues sí, es digna de respeto. Pero la televisión machaconamente nos repite: todo vale, todo vale. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo vale. Todo vale no. Todo vale no. Este va a ser el tema de la conferencia. Todo vale no. Pero la televisión insiste una vez y otra vez. Televisión y medios de comunicación y periódicos, radio, etcétera. Estamos hartos de oír eso de que todo vale, todo vale no. Pero yo suelo decir, fijaros, es un poco fuerte la frase, pero creo que es exacta. Nunca en la historia el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para pervertir como la televisión. Lo creo y lo afirmo. Nunca en la historia el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para pervertir como la televisión. Hay cosas buenas en televisión, evidente, gracias a Dios. Hay muchas cosas buenas, pero hay mucho malo. Hay mucho malo. Y la televisión es un arma para pervertir, impresionante. Primero, porque llega a todos los rincones. Apenas hay un hogar que no haya televisión. Llega a todos los rincones. Y después, este machaconeo, esta repetición de las cosas, terminan por imponerse. Y a fuerza de repetirlo, nos creemos que es verdad. Nos creemos que es verdad. Hay un dicho, es latino, lo voy a decir latín porque suena muy bien, después lo traduzco, pero es muy bonito. Lo digo en latín. Dice: gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. Suena bien en latín, suena bien. Gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. En castellano, en español. La gota taladra la piedra a fuerza de caer. Una gota cae en la mano y ni lo notas. Pero una gota y otra y otra y otra y otra, horada la piedra. La gota a fuerza de caer, horada la piedra. Lo dijo Lenin. Es técnica marxista. Miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Técnica marxista. Miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. De camino estamos lidiando con nuestro peor enemigo. Tú sabes que según nuestra benemérita fe tenemos 3 enemigos, terribles ellos: el diablo, el mundo y nosotros mismos.
Y decía San José María Escrivá que él mismo, un santo decía que él mismo se sabía capaz del más horrendo de los crímenes y del más vil pecado. ¿Y sabes qué? Yo también. Y no te hagas tú también, porque hay algo que tira de la ropa hacia abajo. Pero nosotros no queremos ir para abajo, nosotros queremos ir para arriba. Y ese enemigo terrible que eres tú y soy yo mismo, son enemigos potenciales de nuestra fe católica, porque podríamos convertirnos en antitestimonio. Así que te estamos hablando para que seas feliz y te estamos hablando también para defender a nuestra Iglesia católica de ese potencial enemigo que podría ser tú o podría ser yo. Pero déjame decirte que tenemos recursos para lograr esa comunión con nuestro Señor y esa fidelidad a la Iglesia. Y te voy a hablar de dos sacramentos claves. Son determinantes para nuestra salud espiritual. Y esos sacramentos son la confesión y la Eucaristía. Tú y yo, que somos cristianos, necesitamos alimentarnos con el pan de vida. Y tú y yo necesitamos reajustar el camino, sintonizarnos una y otra vez con nuestro Señor, con la fuente de nuestra felicidad. Y para eso se nos ha dado el beneficio del sacramento de la reconciliación. Son dos medios de gracia. Son además, permíteme decirlo, dos instrumentos poderosos, dos medios inventados por el Señor para que tú te salves, para que tú te santifiques y para que tú tengas la facultad para decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir que sí, para hacer lo correcto, para ser feliz. Permíteme hablarte en primer término del sacramento de la reconciliación. Reconciliación. Y me permites, por favor, que le añada un tono apologético en esto. Tú sabes que a mí me gusta la apologética o la defensa de la fe, puesto que es un medio eficaz para la promoción de la fe, para la evangelización. Mira, el obstáculo o la reserva que te esgrimen, o que quizás tú mismo te estás esgrimiendo para no participar de este medio de gracia, de este gran beneficio, es, como dicen allá afuera, pero ¿cómo es eso de que tú confieses tus pecados a otro hombre? Pero si él es pecador como tú. Vamos a tratar esto. Mira qué interesante. El Señor Jesús estableció ese medio de gracia, patrimonio espiritual y sacramental de la Santa Iglesia Católica desde siempre. Y hoy hay gente que eso no le cuadra. Y entonces dice, pues, y tú sabes que está bien, el Señor estableció, está bien, me conviene, pero si total él es pecador como yo. Pero chicos, vamos a dejarnos de hipocresía. ¿A qué tipo de persona le dio el Señor esa facultad? San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. ¿Sobre quién sopló el Señor el Espíritu Santo? Y les dio en ese momento poder para perdonar pecados. ¿A quiénes? A 11 sinvergüenzas. Por lo menos tú y yo conocemos una cantidad inmensa de sacerdotes santos, buenos, responsables. Pero fíjate, a los primeros ministros que el Señor les da esa facultad, 11 personas que no fueron capaces de producir a la altura del momento cuando nuestro Señor padecía en su carne el oprobio del martirio, de la flagelación. Lo cosieron con hierros al madero, vertió hasta la última gota de su sangre. Eso hizo el Señor. ¿Y dónde estaban ellos? ¿Qué hicieron ellos? En otra serie te describí, te hice una breve descripción de la vida de cada cual, de lo que hizo en el pasado y de lo que lograron hacer eventualmente como apóstoles y obispos de la Iglesia Católica, como los primeros obispos. Pero seamos sinceros. Mira, el Señor no dijo que esta iba a ser su iglesia y que Él iba a dar poder para perdonar pecados a estos hombres siempre y cuando ellos fueran perfectos, castos y puros. Esto no fue lo que dijo el Señor. Vamos a ser sinceros tú y yo, mira. Es más, si el Señor lo estableció y lo dispuso, y si tú y yo le amamos de verdad
y por lo tanto queremos estar reconciliaditos con Él. Nuestra alma en gracia, pues mira, nos ocupamos de lo que el Señor ha establecido. Y punto, para mí eso es suficiente. Y hay que orar por nuestros sacerdotes, y que sean santos, y que sean buenos. No hay problema con eso. Pero si alguno falla, si alguno no está a la altura de las exigencias y de la santidad que se requiere, o la santidad deseable, o la santidad de la cual ellos son responsables, ni modo. Ellos responderán al Señor, no hay problema. Pero yo cumplo con mi responsabilidad de amor, es amor. Y yo como le amo quiero estar reconciliadito con mi Señor, en buenos términos con Él. Y la persona que me administra ese bien se tendrá que hacer cargo de su posición delante del Señor. Pero yo me someto al tribunal de Cristo, aunque el juez que me imparta la absolución no sea perfecto, casto y puro. Vamos a comenzar por ahí. Además, mira, una vez más, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Mira, si el principio es que tú no le confiesas tus pocavergüenzas a nadie porque es pecador como tú, mira, estás mal, porque tú sabes muy bien que a nosotros nos encanta hablar de nuestras pocavergüenzas. Por alguna razón, a la gente le encanta hablar de sí misma. Y tú sabes muy bien que la gente va donde su mejor amigo y su mejor amiga, y a ellos se lo dicen todo, todito. Algunos hasta pagan, van al psicólogo y al psiquiatra, y a ellos se lo dicen todo. No le pregunta si es santo, no le pregunta qué hizo la noche anterior, no. Yo necesito explayarme, necesito hablar para recibir ayuda. No vas a hablar ante el tribunal de Cristo sabiendo que aunque te declares culpable vas a recibir la absolución. Y no solamente la absolución, sino la gracia sacramental propia del sacramento de la reconciliación, que te va a hacer fuerte, más fuerte. Vas a ir lidiando con la tentación y eventualmente vas a superar ese pecado. Por eso es que el diablito no quiere que tú te confieses. Imagínate si vas a recibir esa gracia. El diablito quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú seas pecador, que tú te hundas más. Nuestro enemigo no quiere que tú vayas al cielo. Nuestro enemigo no quiere que tú seas feliz. Pero tú eres listo, tú eres lista. Tú quieres ser feliz. Tú quieres estar en amistad con Dios. Tú quieres ser santo. Tú quieres lidiar contigo mismo y contigo misma. Entonces, tú no pones reservas. Esto quiere el Señor, esto estableció el Señor para mi bien, pues yo me someto. Pues Él es el Señor. Hay gente allá afuera que se pasa vociferando, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Es el Señor hasta que Jesucristo manda algo que no me conviene o no me gusta, o que no me mete dinero en el bolsillo. Hasta ahí dejó de ser el Señor. Y tú sabes mira, los salones de belleza. Los salones de belleza. Mi esposa Lisette, ella lo sabe, ya me está viendo en este momento. Ella era propietaria de un salón de belleza. Y óyeme, cuando yo entraba al salón de mi esposa, yo tenía que taparme los oídos. Porque una vez ellas comienzan, no hay quien las detenga. Lo dicen todito. Con el peligro de que después pudiera venir mi esposa y me lo dijera todo a mí. O sea, a esas personas en las cuales la gente sí confía para decirles sus pocavergüenzas, no tienen algo que tú y yo tenemos que nos garantiza la discreción total, que es el sigilo sacramental. Óyeme, si el presbítero no puede ni siquiera sugerir lo que yo le confieso en ese sacramento, so pena de excomunión ipso facto. Eso es entre el Señor y yo. Escúchame bien, no seamos hipócritas. Primero, conviene, el Señor lo quiso, es suficiente. Eso primero. Segundo, es hipocresía, esa reserva que esgrimimos para no confesarnos, para no someternos al tribunal de Cristo. Así lo quiso el Señor. Ahora me parece escuchar a alguien entre el público diciendo que eso no está en la Biblia. Mira qué interesante. Primero dice que eso no está bien de confesarle mis pecados a un hombre porque él también es pecador como yo. Y ahora arguye en la cuestión bíblica. Vamos a ver si me acuerdo.
Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Mateo 3:6 dice que iban a ser bautizados por Juan el Bautista confesando sus pecados. La orden de Santiago en su carta en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 18, confesaos vuestros pecados. Hechos capítulo 19, versículo 18 dice que los que habían creído, después de haber creído, venían a confesar sus pecados. Y hasta el siglo VIII, amigo mío, amiga mía, hasta el siglo VIII la confesión era pública. Hoy nosotros vamos en privado. Y si hay un confesionario, mejor, magnífico, estupendo, privadito. No se trata de sentimientos, se trata de valores. Yo voy a misa no porque sienta algo, porque valoro la misa. Es posible que yo sienta devoción, es posible. Una cosa no quita la otra. Pero lo importante es que yo no voy a misa porque sienta devoción. Yo voy a misa porque valoro la misa. Y porque valoro la misa, por eso voy a misa. O diré, yo es que en misa me aburro. Yo en misa me aburro. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que la misa sea una diversión? La misa no es una diversión. Cuando se trata de una diversión, si me divierte voy, y si no me divierte no voy. El que le gusta el fútbol, si le divierte va al fútbol, y si no le divierte no va al fútbol. El que le gustan los toros, si le divierte va a los toros, y si no le divierte no va a los toros. Porque el fútbol y los toros son un espectáculo, es una diversión. Pero cuando se trata de una obligación, no se trata de que me divierta. El alumno va a clase no a divertirse, a aprender. Y el trabajador va a la empresa no a divertirse, a trabajar. No se trata de diversión. Y si el alumno no va a clase porque no le divierte, le suspenden. Y si el trabajador no va a la empresa porque no se divierte, no cobra. Lo que es obligatorio no depende de la diversión, depende de la obligación. Que yo tengo que hacer esto porque es obligatorio, me divierta o no divierta. Es posible que el alumno disfrute en clase porque el profesor es un buen docente que lo hace muy bien, es posible. Pero él no va a clase a divertirse porque el profesor lo hace muy bien. Él va a clase a aprender, él va a clase a formarse. Y es posible que al trabajador le guste su trabajo. Es muy posible y es deseable que el trabajador disfrute con su trabajo. Eso es deseable, es bueno. Pero aunque no le guste su trabajo, tiene que ir a su trabajo. Es la obligación ir a su trabajo, porque si no va a su trabajo, no cobra. Por lo tanto, repito, lo que es obligatorio no depende de que divierta o no divierta. Hay que hacer esto por obligación y no por diversión. Y nosotros tenemos obligación de ir a misa. La misa es una obligación religiosa. ¿Por qué? Porque somos personas humanas que conocemos a Dios y tenemos obligación de darle culto. El adoquín no conoce a Dios, no tiene obligación de darle culto. El sapo o la lagartija no conocen a Dios, no tienen obligación de darle culto. Pero nosotros no somos ni adoquín ni lagartija, somos personas humanas. Conocemos a Dios. Y como persona humana que conoce a Dios, tiene obligación de darle culto. Y puede decir, bueno, yo rezo todas las noches. Bien, muy bien, está muy bien. Culto privado. Pero además del culto privado, tienes que darle culto público. Porque tú eres una persona que formas parte del pueblo de Dios. Perteneces a la comunidad del pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano como comunidad tiene obligación de dar culto público a Dios. Y el acto oficial del culto público a Dios es la Santa Misa. Por eso, aunque tú privadamente reces, lo cual está muy bien, das culto privado a Dios.
Pero además tienes obligación de darle a Dios un culto público uniéndote a la comunidad cristiana. Y tú, uniéndote a la comunidad cristiana en la Santa Misa, das culto público a Dios, de lo cual tienes obligación. En 1977 vino una señora y me dijo, he cometido un pecado imperdonable. Y pensé, dijo, he pecado contra el Espíritu Santo, un pecado imperdonable. Y para los que no lo saben, Cristo dijo que todos los pecados serían perdonados, pero que la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo, eso no sería perdonado. Sí. Así que ella le dijo que había cometido ese pecado. Sí, ella había cometido ese pecado. Ahora, eso no es algo que hacemos, una acción, sino un estado de nuestra alma. Es el Espíritu Santo el que nos mueve para alejarnos del pecado, para arrepentirnos. Pero cuando resistimos que el Espíritu Santo nos aleje de nuestro pecado, cuando no queremos arrepentirnos y morimos en ese estado, de eso se trata. En realidad, ella había cometido adulterio y ella pensaba que el adulterio era imperdonable. Y yo estaba tratando de explicárselo, pero no lo entendía. Yo diría que ella sentía mucha lástima de sí misma y no quería escuchar. Y el Señor me dijo, ve y arrodíllate frente a ella. Así que fui y me arrodillé frente a ella. Y ella me dijo, ¿qué está haciendo? Y yo le dije, me estoy arrodillando frente a usted. Ella dijo, eso es obvio, pero ¿por qué? Y entonces lo entendí. Porque usted es tan grande. Usted puede hacer algo más grande que lo que Dios puede perdonar. Usted es tan grande. Usted necesita conseguir un Dios que sea más grande que su pequeña idea de lo que usted tiene de Él. Él es mucho más grande de lo que usted puede ver. Ella parecía pensar que su pecado era tan grave que ni Dios podía perdonarlo. Y eso se convirtió en el obstáculo para que fuera perdonada. Correcto. ¿Sabe? Ella se paró, se fue y nunca volví a verla. Ajá. Fue como darle al orgullo de alguien entre los ojos. Nosotros no podemos cometer un pecado más grande de lo que Dios puede perdonar. Ese es un insulto contra Dios. Así que pensar que yo soy tan grande y que Dios es tan pequeño, eso está mal. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. Santo Tomás de Aquino, en la Seconda Secondae, pregunta 14, nos dice exactamente lo mismo. Se convierte en ese pecado en el que uno establece la condición de que no puede ser perdonado. Uno descarta la posibilidad de poder ser perdonado debido a una condición que uno le pone a Dios diciéndole que Él no puede hacerlo. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. Y el Papa Juan Pablo también lo menciona en su encíclica sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos convence, nos hace darnos cuenta de nuestro error. Y decir que Él no me puede perdonar, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Le impide aceptar la misericordia que Jesucristo ofrece. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y les voy a hablar del purgatorio. La existencia del purgatorio es dogma de fe. Dice la Biblia que en el cielo no entra nada manchado y hay pecados que no merecen el infierno. Por lo tanto, quien no muere en pecado mortal no merece el infierno, pero tiene pecados veniales con los cuales no se puede entrar en el cielo, esos son los que van al purgatorio.
La Iglesia siempre ha orado por los difuntos. Esa oración, los que están en el cielo no lo necesitan. Para los que están en el infierno es inútil. Esa oración solo sirve para los que están en el purgatorio. La existencia del purgatorio es dogma de fe. Muchas gracias. La gente pregunta por qué a la Biblia católica le sobran 7 libros. Y verdaderamente, hermanos, eso es un error. A la Biblia católica no le sobran 7 libros. A la Biblia protestante le faltan 7 libros. ¿Por qué? La primera versión bíblica que se intentó de recopilar las escrituras se hace en Alejandría, 300 años antes de Cristo. Esta versión bíblica se llama la versión de los 70. Esta versión bíblica contenía 7 libros que estaban escritos en ese momento en griego, pero que también eran utilizados por los judíos. La Biblia que utilizó Jesús, la Biblia que utilizó San Pablo fue la versión de los 70. Esa es la Biblia que la iglesia determinó en Pentecostés que iba a ser su versión del Antiguo Testamento. El Concilio de Cartago en el año 397 declaró los 27 libros que conocemos hoy del Nuevo Testamento y la versión de los 70 como versión oficial de los creyentes. ¿Qué sucede? En el siglo I, los judíos, el Sanedrín judío, se reúne en Jannía, en el norte de Israel, y determinan quitar los 7 libros griegos. Razón de ellos dijeron que los 7 libros griegos sonaban demasiado a cristiano. Y hicieron por primera vez un canon judío, donde estos 7 libros no estaban. Martín Lutero, cuando divide a la iglesia, decide no aceptar las condiciones del concilio cristiano de Cartago, sino aceptar las decisiones del concilio judío de Jannía, y por eso quita los 7 libros deuterocanónicos que la iglesia había utilizado por 1500 años. Yo te pregunto, ¿a quién hacer caso? ¿Al concilio de Jannía judío, cuyo Sanedrín se equivocó y crucificó al Mesías, o al concilio de Cartago inspirado por el Espíritu Santo? En ti está la respuesta. Si quieres más datos, puedes entrar a ewtn.com/español. Un tema muy importante, y del cual se habla muy poco. Porque voy a hablar del cielo y del infierno. El título podía ser El cielo, la felicidad de amar, y el infierno, el fracaso definitivo. Son dos temas que, aunque los dos son dogmas de fe, sin embargo se habla poco de ellos. Se habla poco. Vamos a ver si en este rato logro decir algunas ideas que os ayuden a vuestra salvación eterna. Voy a empezar hablando del cielo. ¿Qué es el cielo? El catecismo lo define: el cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Está muy bien dicho, muy bien dicho. Cuando yo era pequeño, yo preguntaba, ¿en el cielo hay bicicletas? Porque yo a mi edad me encantaba la bicicleta. Tenía una bicicleta que yo, sentado en el sillín, no llegaba a los pedales. La bicicleta era más grande que yo. Pero me encantaba la bicicleta. Y yo decía, ¿en el cielo hay bicicletas? Porque si en el cielo no hay bicicletas, yo, ¿cómo voy a ser feliz en el cielo? Yo quería una bicicleta. Y para mí era necesario tener una bicicleta en el cielo. ¿En el cielo hay bicicletas? Me decían, sí, hombre, sí, allí tendrás todo lo que quieras, no te preocupes, allí tendrás todo lo que quieras. Ahora comprendo que en el cielo no hay bicicletas, ni falta que hace, porque se puede ser feliz sin tener bicicletas. Aunque de pequeño yo pensaba que si no tenía bicicleta, yo en el cielo no podía ser feliz. Bien, ¿en qué está la felicidad del cielo? No en tener bicicletas. La felicidad del cielo está en el amor. En el amor. Lo que hace feliz al hombre es el amor. No hay cosa en la tierra más grande que el amor.
Y el hombre que ama y es amado es feliz. Y sin amor no se puede ser feliz. El amor espiritual. El amor espiritual. Porque las películas y las novelas y en fin, el sexo que nos invade por todas partes nos hace creer que el amor está en el sexo. No. El amor no está en el sexo. O puede haber sexo con amor, pero también hay sexo sin amor. Y hay amor sin sexo. Las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual, no el sexo. Si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas de sexo. Algunas reciben docenas de hombres en una noche. Lo dicen los libros. Los libros. ¿Y cómo se titulan los libros de prostitución? La esclavitud de la mujer. La esclavitud del siglo XX. Así llaman a las prostitutas, esclavas. Esclavas. A nadie se le ocurre decir que una prostituta es feliz. Del sexo va bien servidas. Pero como es sexo sin amor, no son felices. Es curioso, es curioso. La prostituta llama a descansar el día que no se acuesta con nadie. Mañana descanso porque no se acuesta con nadie. Porque el sexo no la hace feliz. El sexo no hace feliz. Hace feliz el amor. Con sexo o sin sexo, pero el amor. La vertiente espiritual del amor hace mucho más feliz que la vertiente física del amor. Le pongo un ejemplo que para mí es muy claro. A un hombre le pegan un bofetón en medio de la plaza, delante de los amigos, y le duele más la humillación del bofetón más que el dolor en la cara. El dolor en la cara duele poco, pero la humillación de un bofetón en mitad de la plaza le duele más. Es decir, sufre más con lo espiritual que con lo físico. Y lo mismo pasa con el amor. Nos hace más felices la vertiente espiritual del amor, nos hace mucho más felices que la vertiente física del amor. A mí algunas veces me llama la atención alguna noticia de periódico donde un matrimonio de viejetes se muere uno y se muere el otro. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. No puede sobrevivir al ser querido. Se muere de pena. Se amaban con locura. Se muere uno y se muere otro. Y a esa edad, ¿qué sexo? ¿Qué sexo puede haber? No hay sexo, hay amor espiritual. Es decir, el amor espiritual nos hace mucho más felices que el amor sexual. Entonces digo, si en este mundo el amor es lo que nos hace felices, y hay matrimonios felices porque se aman, aunque de medios materiales, pues tengan lo justo, lo justo. Hombre, si viven debajo de un puente, no. Pero si tienen para ir tirando, viven a lo justo, pero se aman, son felices. Pero uno conoce montones de casos, y al revés, matrimonios que lo tienen todo. Dinero, belleza, prestigio, lo tienen todo. Les falta amor. Su matrimonio es un infierno. Es un infierno. Porque no hay amor. Hay dinero, hay lujo, hay todo lo que queramos. Les falta amor, es un infierno. Y eso los sacerdotes sabemos de la vida más que nadie. Porque cada cual sabe su experiencia. Y los sacerdotes conocemos experiencia de miles de personas que vienen a nosotros y hablando con verdad, no nos vienen a engañar. Al sacerdote no vas a engañarle, porque si vas a pedir un consejo, le dices la verdad, porque si lo engañas, peor para ti. Como al médico, si vas al médico le dices la verdad. Si te duele el apéndice, no dices que te duele la muela,
porque te quitan la muela y te quedas con el dolor. Al médico le dices la verdad porque vas a curarte, y al sacerdote le dices la verdad porque vas a buscar consejo. Pues los sacerdotes que oímos tantas confidencias de tantísima gente que vienen con honradez y con verdad, sabemos de sobra cuántos matrimonios que tienen de todo menos amor son desgraciados, y cuántos matrimonios que viven a lo justo pero tienen amor son felices, porque lo que los hace felices es el amor, no el dinero, no el sexo, no el bienestar material. Bien, pues ahora digo esto: si el amor humano nos hace tan felices que, como decía antes, a veces uno muere de amor porque se le muere el ser querido y no puede sobrevivir a la falta del ser querido y se muere de pena. Si en la tierra el amor hace tan felices, y estamos llenos de defectos, porque todas las personas tenemos defectos, no hay nadie que no tenga defectos, pues si el amor a una persona llena de defectos nos hace tan felices, ¿qué será el amor a Dios? Segunda parte, infierno. El título podría ser: el infierno, el fracaso definitivo. El infierno, fracaso definitivo. Dice el catecismo, ¿qué es el infierno? El conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Muy bien dicho. El conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Eso es el infierno. El infierno, ay, no gusta. Es un tema que no gusta. Por eso se habla poco del infierno. A la gente no le gusta que vean del infierno. Y los sacerdotes, pues para no molestar a la gente, no hablan del infierno. Pero el infierno es dogma de fe, ¿eh? El infierno es dogma de fe. Y si el Evangelio me habla del infierno, ¿con qué derecho arranco yo las páginas del Evangelio que me hablan del infierno? Hay que predicar del Evangelio entero, entero. Y si el Evangelio habla del infierno, habrá que hablar del infierno. ¿Con qué derecho arranco yo las páginas que no me gustan del Evangelio? Hay que hablar del infierno porque es dogma de fe, aunque a la gente no le guste, porque a la gente no le gusta, no le gusta. Y muchos prefieren ignorar el infierno. No quieren pensar en el infierno. Más vale no angustiarse la vida. Más vale no amargarse. ¿Para qué pensar en el infierno? No me gusta pensar en el infierno. Disparate. Un disparate. Es como si el estudiante no quiere pensar en el examen. Mira, a mí no me amargues la vida, ¿sabes? No me hables del examen. A mí no me amargues, déjame en paz. Idiota. Idiota. Si te vas a examinar, piensa en el examen, hombre. ¿Qué programa tienes? ¿Qué dificultad tiene? ¿Qué pregunta difícil hay? Piensa en el examen. Porque si no piensas, te van a suspender. Lo que es verdad, lo que es una realidad, lo que puede acontecerme, es lógico que piense en ello. Yo no pensaré en tonterías que son patrañas, pero lo que sé que es verdad y que puede realizarse en mi vida, yo tengo que pensar en ello. Si tengo sentido común. Mucho menos, que estéis mucho. Yo, como no quiero en el infierno, yo tranquilo. ¿Tranquilo de qué? ¿Qué te has creído? ¿Que porque tú niegues el infierno, desaparece el infierno? No, hombre, no. No, hombre, no. Tú negarás el infierno de pico, pero el infierno sigue igual. El infierno desaparece porque tú lo niegues. El infierno existe porque Cristo Dios ha dicho que existe. Y si tú no quieres creerlo, te vas a enterar, hombre, en cuanto te mueras, fíjate. En cuanto te mueras te enteras, porque no has querido fiarte de Cristo. Cristo afirma que hay infierno eterno. ¿No quieres creerlo? Allá tú, ya te enterarás por experiencia propia.
por no querer fiarte de Cristo. Porque el infierno no desaparece porque tú lo niegues. Porque hay gente así de tonta. Yo, como no creo en eso, tranquilo. ¿Tranquilo de qué? Es que tú te crees que porque tú no creas en el infierno, desaparece el infierno. Yo pongo este ejemplo. Vas al médico, te mira la pantalla, te echa la papilla y ve la papilla bajando por tu esófago, por tu intestino, te dice, oiga, usted tiene úlcera de duodeno. Y sale y dice el médico, mire usted tiene úlcera de duodeno, no me fume, no me tome chorizo, etcétera. Y sale el otro del médico, ¿será idiota el médico este? Que yo no fume. A mis años voy a dejar yo el tabaco. Que no tome chorizo. Con lo que a mí me gustan los huevos fritos con chorizo. Anda ya el médico este, vaya a la porra. Anda. Bueno, no hagas caso del médico. Sigue comiendo de todo. Revientas y a la tumba. ¡A la tumba! Porque la úlcera no desaparece porque tú digas que no tienes úlcera. Tú negarás la úlcera, pero la úlcera está ahí. La úlcera no desaparece porque tú lo digas. Tú tienes úlcera porque el que entiende te echa la papilla y te mira en la pantalla, tienes úlcera. Que tú lo niegues, eso no cambia la realidad. Las cosas son como son. Lo aceptes o lo niegues. Lo sensato es aceptar lo que dice el que entiende. Pero si tú no quieres aceptar lo que dice el que entiende, es tu problema. Allá tú. No hagas caso al médico, come de todo, revientas, tiras tú. Por lo tanto, repito, es un disparate ignorar el infierno, es un disparate negar el infierno. El infierno está ahí, es dogma de fe. Y el que no quiera aceptarlo se va a enterar en cuanto se muera. Del infierno hay dos penas. Pena de daño y pena de sentido. La pena de daño es una desesperación de que me he condenado por culpa mía. Maldito yo, que estoy aquí porque quise, porque pude salvarme y no quise. Estoy aquí por mi culpa. Lo que dice el Evangelio, rechinar de dientes. Un rechinar de dientes. Maldito yo, que estoy aquí porque quise. Imbécil de mí, que pude salvarme y no quise. Esta desesperación es lo que se llama la pena de daño. Hay un ejemplo muy bonito, se lo oí yo al padre Laburu, un gran predicador español, ya murió, que decía un ejemplo que era muy bonito. Me imagino que no es histórico. En fin, él lo contaba, pero no creo que sea histórico. Pero me es igual. Vamos a suponer. Un barco en alta mar, unos chicos en cubierta y un chico se echa una apuesta. ¿Qué os apostáis? ¿Que me tiro al agua por 5.000 pesetas? Me apuesto 5.000 pesetas que me tiro al agua. Con una condición, que deis la voz de hombre al agua para que el capitán pues gire y me recoja. Pero por 5.000 pesetas me tiro al agua. Es un suponer. Bueno, pues sí, pues venga, de acuerdo. El tío, ¡zas!, al agua. ¡Hombre al agua, hombre al agua! El capitán da las vueltas reglamentarias, que no sé cuántas son, las vueltas reglamentarias en su busca. Pero era de noche y los focos no lo encontraban. Quizás cuando pasaban por donde él estaba, pues una ola lo tapaba. Total, que dio las vueltas reglamentarias y al no verlo, enfila el rumbo y allí se queda el chico. Y cuando el muchacho se queda en alta mar y ve que se le va el barco, que se le va su esperanza, que se le va su vida, dice, imbécil de mí, idiota yo, por 5.000 pesetas me quedo aquí en medio del agua para ser pasto de los tiburones. Esta desesperación del idiota que por una apuesta de 5.000 pesetas se tira al agua en mitad del Atlántico y de noche
y se ve que se le va su vida, su esperanza y su salvación, esta desesperación, me equivoqué, es el grito del condenado, me equivoqué, y ya no tiene solución, me equivoqué. Esta desesperación, me equivoqué porque quise, culpa mía, la desesperación del condenado, es la pena del año. Pero hay otra pena en el infierno, se llama la pena de sentido. Cristo habla de fuego, Cristo habla de fuego. Es una palabra metafórica, porque el fuego del infierno no puede ser como el fuego de la tierra, porque atormenta a los espíritus. Pero si Cristo usa la palabra fuego, por algo será. Será un tormento parecido. Es como, decimos, a veces dice, tenía un pedazo de hielo en la mano y lo solté porque me quemaba. Hombre, el hielo no quema. El hielo no quema. Pero el dolor del frío se parece a la quemadura. Tenía un pedazo de hielo en la mano y lo solté porque me quemaba. Pues el fuego del infierno es distinto del fuego de la tierra. Pero Cristo lo utiliza varias veces porque debe ser similar. El tormento del fuego es similar, el tormento del fuego del infierno debe ser similar al tormento del fuego de la tierra porque Cristo lo emplea varias veces en el Evangelio. Pues mire, se me ocurre lo siguiente, un ejemplo parecido. Yo en España he dado conferencias en factorías muchos años, total, para abreviar porque me queda muy poco tiempo, a ver si soy capaz de decirlo en poco tiempo. Estuve en Altos Hornos de Vizcaya y vi pinchar un horno alto donde sale el hierro líquido por un canalito y que cae en unas vagonetas que hay en un plano inferior, en unas grandes calderas. Y el obrero, esto es histórico, un obrero que estaba trabajando se resbaló y se cayó en la caldera de hierro líquido. Un humito y se volatilizó. Enterraron la colada entera. Pues voy a suponer que este obrero, al caerse la caldera de hierro líquido, no muere y se queda chapoteando en hierro líquido. Y no un minuto, no 3 minutos, no 1 hora, no 24 horas, no 1 año, no 500 años, toda una eternidad chapoteando en hierro líquido. ¿Podemos imaginar lo que es eso? Toda la eternidad, porque no sabemos ni lo que es eternidad. Es decir, eternidad muchos años, no es muchos años. Eternidad no es muchos años, es que no tiene fin. No son muchos años, no son 1000 años, no son 1000 millones, es que no se acaba nunca. Ejemplo, un reloj pintado, está pintado en la pared, 12 menos 5, son las 12 menos 5, ¿cuándo dará las 12? Espera sentado que dé las 12, está pintado, no tiene máquina, ¿cuándo va a dar las 12? ¿Es cuestión de esperar? ¿Es cuestión de esperar 1 año? ¿De esperar 100 años? ¿De esperar 1000 años? Nunca dará las 12. Está pintado, no tiene máquina. Eso es la eternidad. Nunca se acabará. No son 100 años, no son 1000 años, no son 2000 años. Es que nunca se acabará. Eso es la eternidad del infierno.